A ver, vamos a la ley. Artículo 24. A ver, vamos a compartir. No, Artículo 24. La declaración jurada. Bueno, vieron que en el artículo 12, ni bien arrancamos, el artículo decía casi pasando desapercibido cómo se determina el impuesto, ¿no? Bueno, acá en el artículo 24 tenemos los saldos de la declaración jurada, que básicamente vamos a ver que están indicados en el párrafo primero y en el segundo. En el primero, que vendría a ser la determinación, la parte de la declaración jurada que determina eh, el saldo técnico. El artículo 24 en realidad se refiere al saldo a favor del contribuyente, prácticamente, eh, indicando, por ejemplo, en el primer párrafo, que si la diferencia entre los créditos fiscales y los débitos fiscales resultan ser eh, a favor del contribuyente, sea más crédito fiscal que débito fiscal, este resulta ser de disponibilidad restringida. ¿Por qué? Porque dice que solamente se van a poder computar contra los débitos fiscales de los periodos siguientes, ¿no? Del próximo periodo fiscal. Periodo fiscal que todavía no vimos, ahora lo vamos a ver, está en el artículo 27, lo indica, o no sé si lo vimos que era el mes calendario, la opción para la actividad agropecuaria y el caso instantáneo de la importación definitiva. Me parece que lo habíamos visto con ustedes, ¿o no? El 27, ¿están ahí? Sí, el 27 sí. Bien. Bueno, entonces no lo vemos, ya lo vimos. Entonces, el saldo a favor del contribuyente, ¿no? Es de lo que está hablando el 24, solo deberá aplicarse, y acá viene la restricción, ¿no? Solo deberá aplicarse contra los débitos fiscales de los ejercicios fiscales siguientes, o sea, de los meses siguientes, de los años siguientes, por ejemplo, si se tratara el caso de la actividad agropecuaria. Bueno, en el caso de herederos y legatarios pueden recibir la proporción correspondiente en la declaración jurada del periodo fiscal siguiente, tomándola del periodo fiscal último anterior del sesionario. Pero bueno, yo acá quisiera hacer un comentario al margen, que es que la posición técnica, a la que se refiere el primer párrafo, natural, normal, la esperable, es siempre a favor del fisco. O sea, salvo que estemos en un periodo de iniciación de actividades, por ejemplo, o de una inversión o un periodo de inversiones, en realidad el saldo técnico no debería ser, la posición técnica no debería ser a favor del contribuyente. Así que eso es un apunte como para tener en cuenta respecto de la justificación o la razonabilidad o verosimilitud que tenga la declaración jurada está muy relacionada con este aspecto. Eso por un lado. Y por el otro lado, los márgenes, es decir, el saldo a favor del fisco tiene que ser un porcentaje que esté acorde con los estándares o las estadísticas que tiene el fisco para la actividad. Y siempre conviene saber cuánto es ese porcentaje, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, para las locaciones, para el comercio de frutas y verduras, para la industria de la construcción. El fisco tiene en sus manuales DAFE los porcentajes estadísticos que indican cuánto es o cuánto debería ser el valor agregado, ¿no? Y promedio. Y si el sujeto tiene alguna actividad exenta o no grabada, bueno, también. Fíjense que
eso por un lado, y los conceptos exentos y no grabados también, son otra cosa distinta. Una cosa son los conceptos exentos no grabados, otra cosa son los ingresos de actividades exentos no grabadas. Pero en todos los casos, ver la razonabilidad entre la diferencia de ingresos y gastos exentos y no grabados. Que sean verosímiles. Y el siguiente párrafo, el segundo párrafo, habla del saldo de libre disponibilidad. En caso de que el contribuyente tenga ingresos directos, en primer lugar, ¿qué son los ingresos directos? Retenciones, percepciones, pagos a cuenta. Acá los saldos a favor del periodo anterior puede aparecer de los dos párrafos. O sea, puedo tener del primer párrafo o del segundo párrafo. Lo que no puedo hacer es usarlo mal. El saldo a favor del periodo anterior del primer párrafo se traslada al primer párrafo del periodo siguiente y el del segundo párrafo al segundo párrafo del periodo siguiente. No lo puedo cruzar, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, los ingresos directos, todos los ingresos del segundo párrafo, la primera aplicación que van a tener van a ser contra la posición técnica del mismo periodo. Es decir, si el débito fiscal es mayor al crédito fiscal del primer párrafo, la posición técnica, después van a ser absorbidos por los ingresos directos del segundo párrafo. Y solamente si quedan en exceso los ingresos directos, o sea, absorbieron toda la posición técnica a favor del fisco y todavía tengo ingresos directos superiores, ahí va a quedar recién un saldo a favor de libre disponibilidad. Y que bueno, ¿por qué digo que es de libre disponibilidad? Porque acá la ley dice que podrán ser, estos saldos podrán ser objeto de compensaciones, acreditaciones previstas en la ley 11683, la ley de procedimiento tributario. Entonces, por eso cobra, pero no es obligatorio esto. Lo puedo hacer si lo necesito o si quiero hacerlo. Si no, lo dejo pendiente. Total, la aplicación no es muy distante en el tiempo. Al mes siguiente ya la voy a estar utilizando. Normalmente uno lo que ve en la práctica es el uso de la figura de la compensación, que no es irrestricta. Las compensaciones solamente se pueden hacer contra aquellos impuestos que la ley permite. Hay impuestos que no son compensables o obligaciones tributarias que no son compensables. Por ejemplo, contribuciones patronales. No puedo compensar una contribución patronal con un saldo a favor de IVA. Eh, bien, bien. Eh, bueno, después lo que les dejo yo termino acá. Sí, les señalo dos artículos para leerlos, pero no van a entrar en el parcial, yo no se los voy a tomar, que son artículo 28, que son las alícuotas, la tasa del impuesto, las alícuotas. Ahí tenemos la indicación de la tasa general, que es del 21%, las alícuotas especiales para determinadas actividades, sobre todo vinculadas a los servicios públicos en electricidad, gas, agua de tipo comercial, que es de unos puntitos más, el 27%, una facultad delegada en el Poder Ejecutivo para hacer una reducción de hasta el 50% de la alícuota. Y luego sí tenemos alícuotas diferenciales en menos, en un 50% para determinados casos, más las alícuotas diferenciales de las planillas que se anexan al artículo, que son muy numerosas y donde tenemos establecidas actividades no, bienes y servicios mencionados en el nomenclador común del Mercosur, y donde si llegamos a tener una ubicación en el nomenclador, tenemos una alícuota también diferencial, en menos, 10,5. Básicamente, ¿qué vamos a tener? Viene de capital, automotores, maquinarias, productos electrónicos, tecnología, artículo 28. Y este artículo que está acá, que es el agregado a continuación del 24, salvo el caso de automóviles, establece un régimen especial
para tratar el saldo a favor técnico cuando es producto ese saldo a favor de una inversión muy importante que provoca un saldo a favor técnico sostenido por más de 6 periodos fiscales, por más de 6 meses. En ese caso, lo que la habilita en este artículo es la posibilidad de solicitar el reintegro, la devolución del saldo a favor. Tiene muchas condiciones, el artículo es bastante largo eh, y además, fundamentalmente, lo que hay que tener en cuenta son las sanciones para los casos de que se haya utilizado mal la norma. ¿eh? Así que, bueno, esto se lo dejo para verlo. Es bastante extenso el artículo. eh, eh, y únicamente son para casos de, no digo que a lo mejor alguno de ustedes se tropiece con la aplicación de esta norma, pero son normalmente para casos de inversiones de cierta envergadura. Así que bueno, está esta posibilidad de acelerar la disponibilidad del saldo a favor, que es una, mm, es una norma de excepción. Bueno, bueno, y después dentro de los créditos fiscales, acá el decreto 814, un viejo decreto, ahora está tomado acá en la ley, la posibilidad de computar eh, eh, como crédito fiscal parte de las contribuciones patronales. Así que bueno, ahí lo tenemos el artículo agregado a continuación del 24, el tercer artículo agregado a continuación del 24, para verlo. Bueno, nada más. Ya con esto, lo que sería IVA, eh, lo daríamos por terminado acá. Bueno, eh, volviendo entonces a la planillita. Sí, nos vemos entonces el 7 de octubre y vamos a ver ingresos brutos, si Dios quiere. Vamos a ver, ingresos brutos, provincia de Buenos Aires. Así que bueno. Que no va a entrar en el parcial, en el primer parcial. Va a ser tema del segundo parcial. Bueno, cualquier cosa, entonces tenemos todavía para el parcial una clase más, como para charlar alguna duda que haya quedado o que quieran desarrollar. De estos artículos que les dejé para leer, también, si quieren, después la clase que viene comentamos algo. Y después recién tendríamos el parcial. Bueno, los dejo acá entonces, Bien, chicos. profe. Que descansen. No, que descansen no. Estamos recién a Marte. Tenemos toda la semana por delante. Buena semana. Chao, Chao. gracias. Hasta el martes.